Un cordial saludo, mi nombre es Kevin Santiago Soler, estudiante de Ingeniería Catastral y para esta ocasión en la asignatura de bases de datos espaciales voy a exponer sobre la geografía en POSIX. Bueno, para empezar vamos a conocer cuál es el sistema de coordenadas cartesianas y el sistema de coordenadas esféricas. Entonces las coordenadas cartesianas describen una línea, una distancia lineal desde el origen trazada en el plano. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir del origen, si queremos ubicar un punto, nos movemos tantas unidades como se nos indique en cada eje para ubicar este punto. Por ejemplo, si nos dicen el punto 1,1,1, entonces en cada eje coordenado x, y, z nos vamos a mover una unidad para ubicar este punto, ¿cierto? A diferencia de las coordenadas esféricas que estas describen distancias angulares sobre el globo. ¿Esto qué quiere decir? Que un punto en específico lo medimos como un ángulo de rotación desde un meridiano de referencia, el cual lo llamamos como longitud, y desde el ecuador que lo llamamos como latitud. Se puede decir que pues la latitud va de arriba hacia abajo y la longitud puede ser de forma horizontal, ¿cierto? Eh, bueno, en PostGIS, entrando un poco más en PostGIS, pues nace esta pregunta de cómo se puede tratar las coordenadas geográficas como coordenadas cartesianas aproximadas, o si esto se puede hacer. Para esto lo vamos a tomar en un ejemplo. Vamos a tomar la distancia entre Los Ángeles en Estados Unidos y París en Francia, conociendo sus latitudes y longitudes. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un select, la función st, es decir, una función espacial desde distancia, y tomamos el sistema de referencia SRID 4326, el cual nos da las unidades en grados, ¿cierto? Y lo tomamos como una geometría. ¿Qué pasa? El resultado va a ser 121,898. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues como ya lo dije, el SRID nos da 4326, es decir, que sus unidades son en grados. Eh, en la esfera, cuando lo tomamos, el tamaño de un grado cuadrado es variable y se hace más pequeño a medida que nos alejamos del ecuador. Por tanto, si a medida que avanzamos hacia los polos, se hace mucho más pequeño. Una distancia de 122 grados no significa nada. ¿Por qué? Porque es un número sin sentido que no está de acuerdo a la realidad de distancia entre estas dos ciudades. Bueno, pero entonces, ¿cómo debemos calcular esta distancia? Para calcular esta distancia las debemos tratar como coordenadas geográficas, es decir, que están sobre el globo y no como coordenadas cartesianas. Deben ser como coordenadas esféricas. Para esto utilizamos la función geografía, perdón, de PostGIS. Esto pues lo que hace es tomar las distancias eh, como puntos sobre la esfera, es decir, como la porción de un círculo. Algo interesante es que las diferentes bases de datos espaciales para manejar la geografía utilizan diferentes enfoques. Ejemplo de esto, Oracle utiliza cálculos de forma transparente cuando el SRID es geográfico, SQL utiliza dos tipos, que es geometría y geografía, Informes utiliza Informes Geodetic, que es una extensión geográfica pura, y PostGIS pues utiliza geometría y geografía también. Bueno, ahora sí volvemos a calcular la distancia entre París y Los Ángeles, pero esta vez utilizando el tipo geografía, vamos a obtener, pues a través de esta función, otra vez utilizando el SRID 4326 con las latitudes y longitudes conocidas de estas dos ciudades y con la extensión de geografía, vamos a obtener que es 9.124.665 metros. Es importante tener en cuenta que la función geografía siempre nos va a dar las unidades en metros, lo que se traduce en 9.125 kilómetros. Bueno, pero esta función de PostGIS presenta algunas limitaciones. La primera es que los cálculos sobre una esfera son computacionalmente mucho más costosos que los cálculos cartesianos. ¿Esto qué quiere decir? Que pues al utilizar la extensión de geografía eh, va a utilizar mucho más recursos que disponemos dentro de PostGIS. ¿Qué significa esto? Que pues recordemos que las bases de datos espaciales muchas veces son muy extensas,
eh, con muchísima cantidad de datos y esto puede generar más problemas. Puede generar que el sistema se ponga lento y puede generar pues más problemas al momento de realizar nuestra gestión en bases de datos. Por eso es importante que siempre tratemos de simplificar los recursos, de simplificar las funciones que utilicemos y pues digamos si una función, si podemos hacer algo más simple con el tipo de geometría que nos necesita calcular algo con geografía, pues lo hagamos de esta manera, así evitamos pues que tengamos el uso de recursos más altos. Otra limitación que tiene el tipo de geografía es que tiene pocas funciones disponibles. Estas funciones que vemos acá a mano derecha son las únicas que están disponibles. Entonces, pues son muy pocas en lo que es referente a si lo comparamos con otros tipos de extensiones en PostGIS que pues tienen muchísimas más funciones disponibles. Bueno, ¿cómo solucionamos esto? Eh, Siempre, digamos, si nuestro trabajo se puede hacer sobre un área geográfica pues relativamente pequeña, entonces pues podemos utilizar una proyección cartesiana, ya que el tipo de geometría no va a variar mucho respecto a, a lo que es la geografía si lo utilizamos. Entonces pues siempre utilizar proyección cartesiana siempre y cuando tengamos un área geográfica pequeña que nos permita utilizarla y siempre apoyarnos con el tipo de geometría. Entonces, sí, con esto podemos evitar la complejidad de la aplicación, aumentar el rendimiento y pues compensar las limitaciones de funcionalidades. Los ejercicios que podemos utilizar, que utilizamos es pues a qué distancia está Nueva York de Jerusalén, cuándo son las unidades de respuesta. Entonces, teniendo las longitudes y latitudes de estos dos puntos, podemos utilizar la función distance eh, y pues obtenemos que estos son 3.875.538 metros. Recordemos que las unidades siempre las vamos a tener en metros, entonces pues esto es muy importante para no tener confusiones para al momento pues de utilizar nuestros datos. La siguiente, con la base de datos que hemos utilizado durante el semestre, ¿cuál es la longitud total de todas las calles de Nueva York calculada sobre el esferoide? Esta, entonces pues utilizamos la función select, suma, eh, utilizamos stlengt, que es medir la longitud, geography, que es una función que ya está integrada dentro del sistema, por lo cual no hay necesidad de llamar a, 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 que a AST. Utilizamos el sistema SRID 4326 y aquí obtenemos que son 104.021.999 kilómetros. Esta función también la podríamos calcular utilizando la función geografía. ¿Por qué? Porque la utilizamos sobre un área geográficamente pequeña, sobre la ciudad de Nueva York, lo cual nos permite utilizar pues esta función de geografía, de geometría y no utilizar pues la de geografía que consume más recursos. Otro, otro ejercicio sería intersectar un punto con un polígono. Lo haremos en geografía y en geometría y qué pasa con los dos. Entonces, eh, pues si lo hacemos en geografía, eh, si lo hacemos en geografía, vamos a obtener que esta es un círculo, ¿cierto? Que no intersecta al, perdón, va a ser un cuadrado que intersecta al punto. Por esto va a salir como verdadero. Pero si lo hacemos en geometría, va a ser un círculo que no contiene al punto. Por lo tanto, esto nos va a dar falso. Muchas gracias y eso sería todo.